El día de hoy vamos a hablar sobre la fosa temporal y la fosa infratemporal. Entonces, en la región temporal vamos a tener toda esta área que va a incluir el área lateral de la piel cabelluda y los tejidos blandos profundos que cubren la fosa temporal del cráneo. Esta va a estar formada, va a estar principalmente superior al arco cigomático. Dentro de esta región está la fosa temporal. La fosa temporal está ocupada principalmente por la porción superior del músculo temporal y vamos a ver que está limitada por diferentes estructuras. En la región superior y posterior va a estar limitada por las líneas temporales del hueso parietal. Anteriormente por los huesos frontal y hueso cigomático. Lateralmente por el arco cigomático e inferiormente por la cresta infratemporal que está por aquí. ¿Ok? Esta fosa temporal, debajo de ella vamos a tener otro espacio que va a ser la fosa infratemporal, de la que vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Aquí podemos ver que en el piso de la fosa temporal, el piso es la base, como por aquí vemos. Esta va a estar formada principalmente por partes de los 4 huesos que forman el téreo. El hueso frontal, el hueso parietal, perdón, el hueso temporal, el hueso parietal y el esfenoides. ¿Ok? Y el techo de la fosa temporal está principalmente compuesto por la fascia temporal. Esta fascia temporal se desdobla en 2 capas que se van a insertar en las caras lateral y medial del arco cigomático. Además, esta fascia temporal se va a fijar superiormente en el arco cigomático. Cuando el macetero que se inserta en el borde inferior del arco se contrae y ejerce una fuerte tracción hacia abajo, la fascia temporal va a aportar resistencia. Cuando ustedes mastican, traten de ahorita de abrir y cerrar la boca y al momento de cerrarla, aprieten los dientes, van a sentir cómo se tensa esa fascia temporal y el músculo temporal en la parte lateral por arriba de la oreja. Entonces aprieten y van a sentir cómo se contrae y se tracciona la piel. Esa piel se va a traccionar por la fascia temporal. ¿Ok? Y después vamos a ver, aquí está la cresta infratemporal del esfenoides. Aquí vamos a poner por debajo el proceso pterigoides, la lámina lateral. ¿Ok? Y aquí está la base del cráneo. Vemos cómo la fosa temporal se comunica hacia abajo a la fosa infratemporal y la que los va a dividir es el arco cigomático. Aquí podemos observar en la fosa temporal cómo está descansando el músculo temporal. Este músculo temporal va a estar cubriendo la totalidad de la fosa temporal, va a estar cubierto por la fascia temporal. Su sitio de inserción o de origen más bien va a ser las líneas temporales superior, la línea temporal inferior, y todos sus haces, fibras se van a ir hacia la apófisis coronoides de la mandíbula para hacer su tracción de elevar la mandíbula. ¿Ok? Que se va a encargar de cerrar la mandíbula, como de abrir y cerrar la mandíbula va a ser el músculo temporal junto con el músculo macetero. Entonces, vamos a hablar sobre la inervación y la irrigación de la fosa temporal. Las arterias que van a entrar en la fosa temporal van a ser 3 arterias principales. 2 arterias temporales profundas. Estas arterias temporales profundas se van a originar de la arteria maxilar, principalmente de la región pterigoidea de la arteria maxilar. Vienen de la fosa infratemporal, suben hasta llegar a la fosa temporal y de ahí se van a anastomosar, se van a unir
con otra arteria que es la arteria temporal media, que proviene de la arteria temporal superficial. ¿Ok? Entonces tenemos arterias temporales profundas, que van a ser dos, y después una arteria temporal media, que es rama de la arteria temporal superficial. Los nervios que van a entrar en esta fosa temporal también provienen de la fosa infratemporal. Son nervios que vienen de la rama del nervio mandibular, de B3, de la rama anterior, y van a ser los nervios temporales profundos, que también van a ser dos, se van a acompañar de las arterias temporales profundas. Hay otro nervio que va a provenir de la rama maxilar. Aquí tenemos el agujero redondo, va a salir el nervio maxilar, y del nervio maxilar vamos a ver un pequeño nervio que va a salir, que va a ser el nervio cigomático facial. También el nervio cigomático facial va a dar sensibilidad a esta región de la región temporal a través del orificio cigomático temporal. Entonces, la fosa infratemporal como tal va a ser un espacio de forma irregular que va a estar situado en la profundidad y por debajo del arco cigomático. Va a estar profundo a la rama de la mandíbula y va a estar posterior al hueso maxilar. Esta fosa infratemporal se comunica con la fosa temporal a través del espacio entre el arco cigomático y el hueso esfenoides y el hueso temporal. Entonces, aquí podemos observar en amarillo, todo este es el hueso esfenoides. En el hueso esfenoides vamos a tener el ala mayor del esfenoides, los procesos pterigoideos, la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Aquí podemos observar la cresta infratemporal, el orificio o el agujero oval y el agujero o el orificio espinoso, que termina justamente con la espina del esfenoides. Tenemos el hueso temporal, ¿sí?, con su apófisis maxilar del hueso temporal. Dentro tenemos aquí al músculo tensor del velo del paladar y al músculo elevador del velo del paladar en la región más profunda, que está medial a la lámina lateral del proceso pterigoideo, y aquí tenemos a la espina o el gancho del pterigoides. La faringe como tal, la cavidad oral, la nasofaringe y la orofaringe. Aquí tenemos el músculo constrictor superior de la faringe, el rafe pterigomandibular, que es el rafe pterigomandibular, va a ser el sitio de inserción para uno de los músculos de la expresión facial, que es el mucinado, para cerrar completamente la cavidad oral. Por debajo tenemos el constrictor inferior, el constrictor medio de la faringe, que se va a unir con el músculo hiogloso y el hueso hyoides, y adelante el miloyoideo, y aquí todo esto vamos a tener tanto la cavidad oral como la orofaringe. Aquí tenemos por delante de la mandíbula el músculo massetero. Entonces todo este espacio que está aquí es la fosa infratemporal. Entonces, resumiendo, los límites de la fosa mandibular son de forma lateral, en esta región, la rama de la mandíbula. De forma medial, la lámina lateral del proceso pterigoides. Anterior, la cara posterior de la maxila. Posteriormente, la placa timpánica y los procesos mastoides y estiloides del hueso temporal. Superiormente, la cara inferior, la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. E inferiormente, el punto de inserción del músculo pterigoideo medial, que aquí no lo vemos, para hacer otro, cerca del ángulo de la mandíbula. Toda esta parte es la fosa infratemporal y vamos a ver su contenido. Dentro del contenido de la fosa infratemporal vamos a tener el ligamento esfenomandibular, los músculos de la masticación, pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, la arteria maxilar, el nervio mandibular de B3, los ramos del nervio facial, principalmente la cuerda del tímpano, el nervio glosofaringeo y el plexo venoso pterigoideo.
Entonces, aquí podemos ver en la fosa infratemporal el primero de los músculos, que va a ser el músculo pterigoideo medial. Este músculo pterigoideo medial, pueden observar que sería en esta región, va a tener dos cabezas o dos vientres, también lo podemos llamar. El primero de ellos va a ser la cabeza profunda del pterigoideo medial. Este músculo pterigoideo medial va a estar insertado en lo que sea en la parte medial de la placa lateral de la apófisis pterigoides. Va a descender hasta insertarse justamente a nivel del ángulo de la mandíbula. Después, su cabeza superficial del pterigoideo medial se va a ir y dirigirse hacia la parte posterior del hueso maxilar. Aquí también podemos observar lo que sería la espina del esfenoides, una estructura tendinosa que se va a ir y se va a dirigir hacia la parte de la mandíbula, justamente donde inicia el orificio o el conducto mandibular. Esta estructura tendinosa es el ligamento esfenomandibular, desde el esfenoides hacia la mandíbula. Este ligamento es importante porque por aquí vamos a ver el sitio de inserción para el nervio alveolar inferior. Continuando con los músculos de la masticación, el músculo pterigoideo lateral. Este músculo pterigoideo lateral va a tener también dos porciones, una porción superior, una cabeza superior, y una porción inferior o cabeza inferior. Esta cabeza inferior va a discurrir entre las dos cabezas del pterigoideo medial, la cabeza superficial y la cabeza profunda. Se va a insertar, se va a originar justamente en la parte posterior del hueso maxilar y se va a dirigir hacia la articulación temporomandibular. Su cabeza superior va a estar en el esfenoides y se va a dirigir igual hacia la articulación temporomandibular. El músculo pterigoideo lateral junto con el pterigoideo medial van a formar parte de los músculos de la masticación, junto con otros dos músculos, que es el músculo macetero, estaría en esta región, y el músculo temporal. Todos estos músculos van a actuar en conjunto para llevar el proceso de masticación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de los músculos que se encuentran dentro de la cavidad de la fosa infratemporal? No. Ok. Entonces, dentro de la fosa infratemporal vamos a tener al nervio mandibular. Este nervio mandibular, que es la tercera rama del trigémino, es un nervio mixto. Va a tener un componente tanto sensitivo como componente motor. Van a salir diferentes ramas. ¿Ok? El primero de ellos va a ser un nervio meningio, que se va a ir igual a inervar lo que sería parte de las meninges. Después va a dar una rama motora que va a salir junto con el nervio para el músculo pterigoideo medial. Y después va a tener dos ramos principales, un ramo anterior y un ramo posterior. Entonces vamos a hablar de cada uno de los nervios a continuación. De los troncos anteriores y del tronco posterior vamos a tener diferentes nervios. Del tronco anterior vamos a tener un nervio bucal que va a ser sensitivo y el resto van a ser nervios motores. Entonces, el nervio bucal va a ser sensitivo, después va a haber un nervio para el músculo macetero, los dos nervios temporales profundos para el músculo temporal y un nervio pterigoideo lateral. Y en el tronco posterior vamos a tener principalmente nervios sensitivos, como sería el nervio auriculotemporal, el nervio lingual, el nervio alveolar inferior y solamente una rama motora que sería el músculo, un nervio para el músculo miloioideo. Entonces, vamos a empezar a hablar del tronco anterior. Si ustedes observan, aquí tenemos el ganglio del trigémino. Este ganglio del trigémino va a estar descansando en la fosa craneal media. Justamente la tercera rama, que sería la rama
mandibular del trigémino va a salir a través del orificio oval. De este orificio oval va a salir tanto el trigémino como su rama motora. Su rama motora va a dar 3 nervios motores principalmente, que va a ser el nervio para el tensor del tímpano, el nervio para el tensor del velo del paladar y el nervio para el pterigoideo medial. ¿Ok? Esas serían las 3 ramas motoras que van a salir principalmente. Después va a salir el tronco anterior. De este tronco anterior va a salir lo que sea el nervio masseterino de la rama anterior. Entonces sale el nervio masseterino hacia el músculo massetero. Van a salir los nervios temporales profundos, que son 2, que se van a ir hacia la fosa temporal. Va a salir el nervio para el pterigoideo lateral. Entonces, el nervio pterigoideo lateral sale de la rama anterior y el del pterigoideo medial va a salir de la rama motora. Y el último nervio que sale va a ser el nervio bucal. Este nervio bucal va a discurrir por arriba de la cabeza o de la cabeza inferior del pterigoideo lateral, pasa anterior y va a entrar... Doctor, ¿puede repetir los de la rama motora? Ay, perdón. ¿De cuál? De los de la rama motora. Ah, sí, de la rama motora salen 3 nervios principales. Es un nervio para el músculo tensor del tímpano, una rama para el músculo tensor del velo del paladar y una rama para el nervio pterigoideo, para el músculo pterigoideo medial. Y el pterigoideo lateral va a estar inervado principalmente por la rama anterior. De la rama anterior tenemos el nervio masseterino para el músculo massetero, las 2 ramas temporales profundas, una rama para el nervio pterigoideo lateral. Si se fijan aquí, el pterigoideo lateral viene y va a dar una rama para la cabeza superior y otra para la cabeza inferior. Y de la última rama del tronco anterior va a ser el nervio bucal. Este nervio bucal discurre primero por arriba entre lo que sería la cabeza superior y la cabeza inferior y después va a pasar anterior a la cabeza inferior del pterigoideo lateral. Desciende y va a entrar hacia la cavidad oral para inervar todo lo que sería la mucosa de la cavidad oral en la parte posterior, así como los carrillos y la mejilla. ¿Ok? Entonces, esos serían los nervios del tronco anterior de la rama mandibular. ¿No es el tronco posterior? No, todos estos son del tronco anterior. Del tronco posterior todavía no lo revisamos. Todos estos son la rama anterior o el tronco anterior. Ahora sí vamos a ir con el tronco posterior, con las ramas posteriores. De las ramas posteriores, que es la mayor cantidad de fibras que va a llevar el nervio mandibular, vamos a ver que van a llevar un trayecto también y van a discurrir. Entonces, el primero de estos ramos posteriores, perdón, antes de eso, la rama también del trigémino va a salir un pequeño ramo meningio. Este ramo meningio no viene ni del tronco anterior ni del tronco posterior, viene directamente del trigémino. Este ramo meningio sale a través del orificio oval, entra a la fosa infratemporal y después vuelve a entrar hacia la base del cráneo a través del orificio espinoso. Entonces, el ramo meningio entra a través del orificio espinoso junto con la arteria meningia media. Ahorita vamos a ver, ¿vale? Pero esta es una rama independiente. Este ramo meningio no viene ni del tronco anterior, ni de la rama motora, ni del tronco posterior. Es un nervio aparte, ¿ok? Después aquí tenemos otra vez la fosa infratemporal, justamente el orificio oval. Este salía de la rama anterior, es de los que ya hablamos, y ahora vamos a hablar de la rama posterior. De la rama posterior tenemos primero el nervio auriculotemporal. Este nervio auriculotemporal tiene la particularidad de que sus fibras van a rodear, van a abrazar prácticamente a la arteria meningia media. Una vez que abrazan a la arteria meningia media, se vuelven a unir y van a correr hacia la parte posterior por la parte medial al cuello de la mandíbula
y va a dar fibras sensitivas tanto a la oreja como a la región temporal. También este nervio auriculotemporal va a dar fibras sensitivas articulares a la articulación temporomandibular, así como fibras secretomotoras parasimpáticas que vienen desde el ganglio óptico hasta la glándula parótida. La siguiente rama que vamos a tener del tronco posterior va a ser el nervio alveolar inferior, que se encuentra aquí. Este nervio alveolar inferior va a penetrar justamente en el foramen mandibular. Aquí en este tendón esfenomandibular, justamente aquí penetra el nervio alveolar inferior y antes de penetrar va a dar una pequeña rama que es el nervio miloioideo. Este nervio miloioideo se va a ir y va a dar la sensibilidad, pero va a dar más bien la inervación motora para el músculo miloioideo. Este nervio alveolar inferior va a recorrer por dentro, una vez que penetra en el conducto, en el orificio mandibular, recorre todo el canal mandibular y va a formar el plexo dental inferior para dar la sensibilidad a todos los dientes de la mandíbula. Después, este nervio alveolar inferior, su rama terminal va a ser el nervio mentoniano. Este nervio mentoniano va a inervar la piel y la mucosa del labio inferior, la piel del mentón y las encías vestibulares de los dientes incisivos mandibulares. Entonces, toda la rama terminal del nervio alveolar inferior va a ser el nervio mentoniano y va a dar otra pequeña rama que va a ser el nervio para el músculo miloioideo. Después vamos a tener este nervio que es el nervio lingual. El nervio lingual tiene la peculiaridad de que se va a juntar con este otro nervio que es el nervio cuerda del tímpano para ir e inervar la región de la lengua. Este nervio lingual va a estar situado de forma anterior al nervio alveolar inferior. Va a ser sensitivo para los 2/3 anteriores de la lengua, para el piso de la boca y las encías linguales. Este penetra la boca entre el músculo pterigoideo medial y la rama de la mandíbula y va a pasar anterior y por debajo de la mucosa bucal inmediatamente inferior al tercer molar. El músculo cuerda del tímpano va a tener las fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, o sea, el sentido del gusto, y se une con el nervio lingual en la fosa infratemporal, en esta región. ¿Ok? Recuerden que también el nervio cuerda del tímpano va a llevar fibras secretomotoras hacia las glándulas submandibular y sublingual. ¿Ok? Ahorita vamos a ver dónde ¿Qué es lo que lleva? ¿Cuál, perdón? Este último que dijo, el del tímpano, creo. La cuerda del tímpano, el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y fibras secretomotoras para las glándulas salivares submandibular y sublingual. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una vista anterior del cráneo. Aquí podemos ver, este es en la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral y aquí tenemos el músculo pterigoideo medial. Entre la mandíbula y el músculo pterigoideo medial vamos a tener primero al nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior va a entrar en el conducto mandibular. En el foramen mandibular sigue el trayecto de lo que es el conducto mandibular y sale a través del orificio submentoniano para formar el nervio mentoniano. Después aquí tenemos todo el plexo dental, ¿vale? Que va a dar la sensibilidad de todos los dientes. Y después tenemos aquí el nervio lingual. El nervio lingual va a pasar por delante del músculo pterigoideo medial para irse hacia dentro de la boca, al piso de la boca. Aquí vemos más claramente, vemos aquí el nervio facial, da su cuerda del tímpano, se junta con el nervio lingual, va a pasar lateral al rafe pterigomandibular, al rafe esfenomandibular, baja, desciende por detrás del músculo constrictor superior de la faringe y justamente por debajo de los terceros molares entra en la cavidad oral para dirigirse hacia la lengua. Aquí se hace un relevo con el ganglio submandibular. Este ganglio submandibular se va a llevar también fibras para la glándula submandibular y la glándula sublingual.
Después tenemos el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior sigue el trayecto del ligamento esfenomandibular hasta penetrar en el foramen mandibular. Antes de entrar al foramen mandibular, emite una pequeña rama posterior que va a ser el nervio para el músculo meloioideo, que va a pasar por detrás del músculo constrictor superior de la faringe para ir a posterior e inervar el músculo meloioideo en el piso de la boca. Después tenemos en el tronco anterior el nervio bucal. Este nervio bucal discurre por detrás del cóndilo de la mandíbula, después penetra el tendón del músculo temporal para irse e inervar la parte posterior de la cavidad oral, la mejilla y los carrillos. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí de cómo salen, cómo están estos músculos del tronco anterior y del tronco posterior? Ok. Entonces, este es un pequeño resumen de todas las ramas del nervio mandibular. Entonces, vamos a tener primero las ramas de la raíz motora. De estas ramas de la raíz motora, ven aquí como es una rama aparte, viene la raíz motora y va a dar 3 pequeñas ramas. Para el tensor del tímpano, tensor del velo del paladar y el pterigoideo medial. Okay, estas son esas 3 pequeñas ramas que va a dar la rama motora del nervio mandibular. Después vamos a tener la rama anterior. De la rama anterior tenemos al nervio para el músculo macetero, los dos nervios temporales profundos. Tenemos una pequeña rama para el pterigoideo lateral y terminamos con el nervio bucal. Son las ramas del tronco anterior. Después vamos a tener las ramas del tronco posterior. Del tronco posterior tenemos el nervio auriculotemporal. Después tenemos el nervio lingual, que este nervio lingual se va a unir junto con el nervio cuerda del tímpano. Va a descender, va a pasar superior al conducto submandibular para después entrar y penetrar en la lengua. Después tenemos el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior va a penetrar en el foramen mandibular y antes de entrar al foramen mandibular va a dar su rama o nervio meloioideo, que va a dar tanto para el nervio, para el músculo meloioideo y una pequeña rama para el vientre anterior del músculo digástrico. Una vez ya dentro del foramen mandibular, pasa por el conducto mandibular, va a dar el plexo para todos los dientes en esta región, todo el plexo dental inferior, y va a dar una rama para los incisivos, que es la rama incisiva, y justamente en el foramen mentoniano va a salir el nervio mentoniano. ¿Ok? Y este sería el resumen de todas las ramas del nervio, de la rama mandibular del nervio trigémino. Entonces, ahora vamos a hablar de las ramas de la arteria maxilar. Esta arteria maxilar va a dar la irrigación también a parte de la fosa infratemporal, parte de la cavidad oral y parte de la región temporal. Entonces, la arteria maxilar como tal va a provenir de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa viene aquí en esta región, va a pasar por detrás de la mandíbula y justamente va a dar sus ramas terminales. Sus ramas terminales va a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria maxilar se va a dividir en 3 regiones,
dependiendo de su relación con el músculo pterigoideo lateral. Aquí tenemos la cabeza inferior del pterigoideo lateral. Este pterigoideo lateral más o menos llevaría este trayecto. Ok, sería la cabeza inferior del pterigoideo lateral. Y aquí podemos ver entonces cómo se va a seccionar la arteria temporal. Entonces en la arteria temporal vamos a tener una región que va a ser la región que va a estar por detrás de la mandíbula, que sería la región mandibular. Que vendría justamente aquí, la región mandibular. Vamos a tener una región pterigoidea, que es la región que está justamente detrás del músculo pterigoideo lateral. Y después vamos a tener una región que sería la región pterigopalatina. Entonces, esas son las tres regiones en las que se va a dividir la arteria maxilar. Y ahorita vamos a hablar de cada una de estas, de las ramas. Después, la primera rama, la porción mandibular, perdón, se va a dividir en diferentes arterias. Entonces, déjenles ver aquí. Son principalmente 5 ramas. La primera de ellas va a ser la arteria auricular profunda. Esta arteria, que no está señalado, pero vendría a corresponder con esta arteria. Esta arteria, la arteria auricular profunda, va a irrigar todo el meato acústico externo, la parte externa de la membrana timpánica y la articulación temporomandibular. Después tenemos la arteria timpánica inferior, arteria timpánica anterior, arteria acá. Esta arteria timpánica anterior va a irrigar toda la cara interna de la membrana timpánica. Continuaremos con la arteria meningia media. Esta arteria meningia media va a penetrar a través del orificio espinoso junto con la rama meningia del trigémino. Esta va a entrar en la cavidad craneal y va a irrigar todo lo que sea el periósteo, el hueso, la médula ósea roja, la dura madre de la pared lateral, la calvaria del neurocráneo, el ganglio del trigémino, el nervio facial, el ganglio geniculado, la cavidad timpánica y el músculo tensor del tímpano. Eso es todo lo que va a irrigar la arteria meningia media. Después vamos a tener una arteria meningia accesoria. Esta arteria meningia accesoria va a penetrar igual a la base del cráneo a través del foramen oval, por donde sale el nervio mandibular. Y esta arteria meningia accesoria principalmente va a dar la irrigación a los músculos de la fosa infratemporal, al hueso esfenoides, al nervio mandibular y al ganglio óptico. Y la última rama, que va a ser la arteria alveolar inferior. Esta arteria alveolar inferior va a seguir el mismo trayecto que el nervio alveolar inferior, va a penetrar a través del foramen mandibular y antes de penetrar en el foramen alveolar va a dar una arteria miloyoidea para el músculo miloyoideo, después penetra en el canal mandibular y del canal mandibular va a dar la irrigación a los dientes de la mandíbula para finalmente salir a través del orificio mentoniano y dar la arteria mentoniana. ¿Ok? Entonces, estas 5 arterias son las ramas que va a dar la primera porción de la arteria maxilar, que es la región mandibular. ¿Dudas de esta primera porción? No, doctor. Okay. ¿Cuál era la arteria orbicular? ¿La arteria cuál, perdón? La orbicular. No, auricular, de oído, aurícula. Es auricular profunda. Esa de acá atrás.
y después vendría la arteria timpánica anterior. ¿Ok? Después tenemos a la segunda porción, que es la porción pterigoidea. Permítanme un momentito. Ok. Entonces, ahora continuaríamos con la segunda porción, que es la porción pterigoidea de la arteria maxilar. Esta porción pterigoidea va a dar 4 ramas principales. La primera es la arteria massetérica. Esta arteria massetérica, como su nombre lo dice, va a dar ramas hacia el músculo massetero, que es un músculo de la masticación. La segunda arteria van a ser 2 arterias que ya vimos, que son las arterias temporales profundas, que se van a ir hacia la fosa temporal para irrigar al músculo temporal. Estas son principalmente 2 ramas, arterias temporales profundas. Después tenemos a las ramas pterigoideas. Aquí en el esquema solamente se ve una arteria pterigoidea, pero en realidad van a ser varias arterias pterigoideas. Estas arterias se van a encargar de irrigar a los músculos pterigoideos, tanto el músculo pterigoideo medial como el músculo pterigoideo lateral. Y la última rama de la región pterigoidea va a ser la arteria bucal. Esta arteria bucal va a llevar el mismo trayecto que el nervio bucal, y esta arteria bucal se va a encargar de irrigar todo el tejido adiposo de la mejilla, el músculo bocinador y la mucosa bucal en la región posterior. ¿Ok? Entonces, esas serían las 4 ramas de la porción pterigoidea. La última rama de la arteria maxilar es la región pterigopalatina. La región pterigopalatina va a estar ubicada en esta región, que es la fosa pterigopalatina. Justamente es en la región más profunda de la fosa temporal. Y aquí vamos a ver que van a ser 6 ramas principales. Ahorita vamos a hablar de ellas. Estamos en la porción mandibular, ya resumiendo, la arteria meningia media, la arteria alveolar inferior, que son las partes más, los troncos más gruesos. Después tenemos la arteria auricular profunda, la arteria timpánica anterior y la arteria meningia accesoria. En la región pterigoidea, la arteria massetérica, las arterias temporales profundas, las ramas pterigoideas y la arteria bucal. Son estas 4 principales. Y por último tenemos a la región, a la porción pterigopalatina, que como es un poco complejo para que la vean, este esquema se me hace más fácil. Tenemos a la arteria maxilar dentro de la fosa infratemporal. ¿Okay? Después de la fosa infratemporal vamos a tener sus pasos hacia la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina está aquí en medio. Esta fosa pterigopalatina va a dar su primera rama. Justamente entra a la fisura pterigomaxilar y da la primera rama, que es la rama alveolar superior posterior, que se va a ir hacia lo que sería el hueso maxilar. En el hueso maxilar, esta arteria alveolar superior posterior va a dar ramas que atraviesan los conductos alveolares para irrigar a todos los dientes del maxilar, generalmente premolares y molares, así como las encías de estos dientes y a la mucosa del seno maxilar. Va a entrar y va a dar la irrigación a los dientes de la parte posterior del maxilar. Después, esta arteria maxilar va a dar una rama que se va a dirigir hacia la fisura orbitaria inferior. Esta arteria va a ser la arteria infraorbitaria. Esta arteria infraorbitaria va a irrigar tanto los músculos oblicuo inferior y todos los músculos rectos del ojo, así como el saco lagrimal, los caninos
a los incisivos del maxilar y a la mucosa del seno maxilar en la parte superior, así como la piel de la región infraorbitaria. ¿Okay? Después, esta arteria maxilar continúa y va a dar una arteria que se va a ir hacia el canal pterigoideo. En este conducto o canal pterigoideo va a dar la arteria del canal pterigoideo, del conducto pterigoideo. Esta arteria se va a encargar de llegar a toda la mucosa de la parte superior de la faringe, a la tuba auditiva o faringotimpánica y a la cavidad timpánica. Después continuamos con las últimas 3 ramas, que son las ramas terminales de la arteria maxilar, que vamos a tener a la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina se va hacia la cavidad nasal a través del orificio esfenopalatino. Esta es la rama terminal de la arteria maxilar y se va a encargar de regar tanto a las paredes y el tabique de la cavidad nasal, el seno frontal, el seno etmoidal, el seno esfenoidal y el seno maxilar, así como la porción más anterior del paladar. Después vamos a tener a la arteria faríngea, bueno, su rama faríngea, que va a entrar a través del canal faríngeo, o también conocido como conducto palatovaginal. Este va a irrigar a la mucosa de la nariz, la nasofaringe y al seno esfenoidal. Y por último tenemos a la arteria palatina descendente. Esta arteria palatina descendente va a atravesar lo que sea el conducto palatino. Este conducto palatino se va a dividir en las arterias en arteria palatina mayor y arteria palatina menor, que va a irrigar a toda la mucosa de las glándulas del paladar duro y del paladar blando. ¿Ok? ¿Dudas de las ramas de la arteria maxilar? No. Ok. Y por último vamos a hablar del plexo pterigoideo. Este plexo pterigoideo es el que se va a encargar de drenar todo el riego sanguíneo de tanto la fosa craneal media como la parte de la órbita, parte de la cara y toda la región infratemporal y parte de la región temporal. Si recuerdan las clases que vimos de la órbita, vamos a tener que por la fisura orbitaria inferior viene la vena oftálmica inferior. Y esta vena oftálmica inferior también tiene una comunicación con la vena oftálmica superior. Y todas estas van a drenar, la vena oftálmica superior va a drenar justamente hacia el seno cavernoso. ¿Ok? Vamos a ver que también hay otras venas que van a ser emisarias del seno cavernoso, que se van a juntar también hacia el plexo pterigoideo. Entonces, fíjate, del seno cavernoso también puede drenar al plexo pterigoideo, de la órbita a través de la vena oftálmica superior y de la vena oftálmica superior también drenan hacia el plexo pterigoideo. Después, en la región del maxilar, aquí tenemos la arteria angular, que se convierte después, digo, la vena angular que se convierte en vena facial. Y también estas van a drenar hacia el plexo pterigoideo a través de la vena facial profunda. ¿Ok? Y parte de las venas bucales. Aquí también estas venas son venas bucales que vienen o llevan el mismo trayecto que la arteria bucal. Si se fijan, aquí también tenemos la vena alveolar inferior. Esta vena alveolar inferior lleva el mismo sentido
que la arteria y que el nervio alveolar inferior y van a drenar justamente aquí en todo este plexo pterigoideo. Y todas estas en conjunto van a llegar hacia la vena maxilar. Esta vena maxilar se comunica con la vena temporal superficial y van a llevar un trayecto junto con la arteria carótida externa que vendría en esta parte posterior. Vendría su arteria temporal superficial, después la arteria carótida externa y con esa arteria carótida vendría también su arteria maxilar en esta región. ¿Ok? Aquí esta vena que se va a llamar vena retromandibular, que va a estar por detrás, van a estar envueltas en la glándula parótida. Después va a descender esta vena retromandibular hasta juntarse con la vena yugular externa. Y otra parte se va a comunicar con la arteria facial. Y se van a juntar con la arteria, perdón, con la vena yugular interna. En esta región aquí, si se fijan, vienen tanto las venas retromandibular como la vena facial. ¿Ok? Y se comunican con la vena yugular interna. Pero la vena retromandibular también va a dar una pequeña rama que se une con la arteria, perdón, con la vena yugular externa. Y esta vena también viene la vena auricular posterior. ¿Ok? Toda esta red que está aquí adentro, toda esta red de vasos venosos, este va a ser el plexo pterigoideo. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas sobre este plexo pterigoideo? Doctor, ¿de dónde surge la vena facial? ¿O cuál es como la rama?